La lluvia caía lentamente en las afueras de Villa Celina, en el corazón de La Matanza. Aquella noche, el aroma a estofado y yerbas del bodegón, el secreto de doña Elvira, se mezclaba con otro olor, un olor a hierro y tierra mojada. Detrás de una cortina de caña, una figura parecía arrastrar un gran saco de arpillera hacia el fondo de la casa. El sonido del roce era como un gemido, lento pero penetrante, que se clavó en los oídos de Valentina. La sobrina de Elvira se quedó paralizada en el umbral de la puerta, en la penumbra. Vio como un líquido rojizo goteaba de la punta del saco, arrastrándose por el suelo de baldosas y formando una delgada línea que se extendía en dirección al arroyo que bordeaba el terreno. La gente del barrio decía que el estofado de doña Elvira tenía un sabor que te hacía volver, que te dejaba un recuerdo imborrable en el paladar. Pero esa noche, Valentina empezó a darse cuenta de que había algo más detrás de ese sabor. Algo que nunca debería haberse cocinado, y mucho menos servido en un plato. El barrio de Villa Celina, en el conurbano bonaerense, siempre se sumía en una calma precaria por las noches. Las luces de la calle eran débiles, amarillentas, y solo se oía el canto de los grillos y el murmullo del agua estancada en las zanjas. Sin embargo, al final de un pasillo estrecho, había un lugar que nunca estaba vacío, el bodegón El Secreto de doña Elvira. El aroma de sus guisos ya era una leyenda en la zona. Quien pasara por allí, inevitablemente giraba la cabeza. El perfume del tuco, del sofrito y de la carne hervida a fuego lento era tan intenso que parecía adherirse al aire húmedo de la noche. Doña Elvira, la dueña, era conocida como una viuda fuerte y tenaz. Desde que su marido había muerto 5 años atrás, llevaba el negocio sola, sin mostrar jamás una pizca de cansancio. Su pelo canoso siempre estaba recogido en un rodete impecable. Su rostro era sereno pero firme. La gente decía que la sonrisa de Elvira podía calmar a cualquiera que entrara a comer a su local. Pero detrás de esa mirada amable, había algo frío, como un secreto que no quería ser tocado. Aquella noche, el bodegón seguía lleno a pesar de la lluvia torrencial. Camioneros que hacían una parada en su ruta, remiseros del barrio, hasta obreros de las fábricas cercanas de Ciudad Evita. Todos se apretujaban bajo el techo de chapa. El vapor que salía de una olla gigante de aluminio envolvía el pequeño salón, haciendo que cualquiera que se sentara allí se sintiera atrapado en una niebla de especias embriagadora. En una esquina, una joven se movía con agilidad, entregando pedidos con una sonrisa algo torpe. Era Valentina, la sobrina de Elvira, que había llegado de Córdoba hacía apenas 3 semanas. Acababa de recibirse en comunicación social y su plan era quedarse solo un tiempo antes de conseguir trabajo en la capital. Pero doña Elvira le había pedido que se quedara más. «Dale, nena, de paso me ayudás en el boliche y no te aburrís», le había dicho en su momento. Valentina aceptó, sin saber que la modesta casa detrás del bodegón guardaba un secreto que podría cambiar su vida para siempre. «Che, Valen, a la mesa 3 le falta el pancito», se oyó la voz de Elvira desde la cocina. «Ahí va, tía», respondió Valentina rápidamente. Tomó una panera de mimbre y caminó deprisa hacia la mesa de los clientes. A mitad de camino, sus ojos se detuvieron un instante en la puerta de la cocina, que estaba entreabierta. A través de la rendija, se veía una luz amarilla y un vapor denso que giraba como niebla. Pero lo que le dio un escalofrío no fue eso, sino un vago olor metálico que se colaba entre el aroma de los condimentos. En cuanto Elvira salió, la puerta de la cocina se cerró con llave. Valentina miró la llave, que colgaba de un cordón de tela, y preguntó en voz baja: «Tía, ¿por qué cerrás la cocina con llave a la noche?» Elvira sonrió levemente. «Es la receta secreta, nena. Si me la roban, se acaba el negocio. La cocina es el corazón del bodegón». Valentina se rió por lo bajo, intentando comprender, pero en su interior sabía que esa no era una respuesta sincera. Cerca de las 10 de la noche, el último cliente se fue del local. La lluvia seguía cayendo, ahora como una llovizna fina y persistente. Valentina ayudaba a levantar las mesas mientras Elvira cerraba la puerta principal. «Andá a descansar vos, Valen.
Yo me encargo de la cocina, le dijo con suavidad. Pero puedo ayudarte a lavar las ollas, tía. No hace falta, ya hiciste mucho. Estás cansada. Su tono era suave pero firme, y Valentina no insistió. Mientras caminaba hacia su habitación, algo cerca de la puerta trasera llamó su atención, un gran saco de arpillera apoyado contra la pared. El saco parecía pesado y debajo de él había una mancha de barro fresco. Elvira lo levantó y lo arrastró lentamente hacia afuera. El sonido del saco rozando el suelo, mezclado con el de la lluvia, creaba un ritmo extraño y tenso. Valentina se quedó inmóvil. A sus ojos, el saco pareció moverse ligeramente, como si hubiera algo pesado y blando en su interior. Quiso preguntar, pero se le trabó la lengua. Elvira ha sido demasiado buena conmigo, pensó Valentina. No está bien sospechar de la persona que me dio un techo. Pero esa noche, no pudo dormir. A la mañana siguiente, todo parecía normal. El bodegón abrió temprano y los primeros clientes comenzaron a llegar. Elvira estaba fresca, como si nada hubiera pasado. Deshojaba laurel mientras tarareaba un viejo tango. Valentina la observaba desde lejos. Su forma de cortar la carne era tan meticulosa, tan cuidadosa. Sin embargo, el color de la carne que estaba hirviendo le pareció extraño, más oscuro de lo normal. «Tía, ¿esto es carne de vaca?», preguntó Valentina con cautela. «Sí, claro que es de vaca», respondió Elvira sin mirarla. «¿O qué pensabas, que a todo el mundo le gusta el chivo?». Se rió entre dientes, pero su tono era plano. «Ah. Es que el color se ve un poco distinto. Es por el adobo secreto, nena. No hagas tantas preguntas sobre la cocina». El ambiente se volvió tenso de repente. Solo se oía el sonido del cuchillo contra la tabla de madera. Valentina bajó la mirada, tratando de ignorar la mala sensación en el pecho. Pero con el paso de los días, cada vez más cosas le inquietaban. Cada noche, Elvira cerraba el bodegón alrededor de las 10. Después de eso, todavía se oían ruidos desde la cocina, el sonido del agua corriendo, el tintineo de metales y, a veces, el ruido de algo pesado siendo arrastrado. Valentina intentaba no pensar en ello, pero la curiosidad la estaba ahogando. Una noche, se despertó por un ruido que venía de fuera de su ventana. Espió a través de la cortina, bajo una lluvia fina, vio a Elvira con un piloto gastado, arrastrando otro gran saco hacia la parte trasera de la casa. Sus movimientos eran lentos pero seguros, como si estuviera acostumbrada. La lluvia amortiguaba todos los sonidos, pero Valentina pudo oír el roce de la tela del saco contra la tierra. Contuvo la respiración, observando la figura de su tía desaparecer detrás del viejo gallinero. Unos minutos después, Elvira regresó. Su rostro estaba impávido, sin expresión. Tenía las manos mojadas y, bajo el fugaz destello de un relámpago, Valentina alcanzó a ver una mancha oscura en la punta de los dedos de su tía. Parecía sangre. Valentina se apartó de la ventana, temblando. En su interior, una pregunta aterradora comenzó a tomar forma. ¿Qué era lo que realmente se cocinaba en esa cocina? Y esa noche, por primera vez, el sabor sabroso del estofado del que antes se sentía orgullosa se convirtió en algo repugnante, como si hubiera sangre goteando en cada cucharada. Los días siguientes en el bodegón El Secreto de Doña Elvira transcurrieron como de costumbre, al menos para los de afuera. Los clientes iban y venían, elogiando el sabor del estofado, que según decían, estaba cada vez más sabroso y tierno. Pero para Valentina, cada plato de guiso que servía se sentía como una pesadilla que se volvía más real. Ya no veía un plato de comida, sino trozos de un secreto hervidos en una salsa de tomate y especias. Desde la noche en que vio a su tía arrastrando el saco bajo la lluvia, el sueño de Valentina nunca fue tranquilo. A menudo se despertaba por el sonido de metales rozándose en la cocina. A veces, oía algo que sonaba como si estuvieran cortando algo lentamente, un sonido rítmico y pesado. Cuando intentaba espiar, Elvira siempre aparecía de repente en la oscuridad,
mirándola con unos ojos penetrantes que hacían temblar a Valentina. «Ya te lo dije, nena», le dijo Elvira una noche, con su voz tranquila pero profunda. «La cocina es un lugar sagrado. Si entra alguien que no sea yo, todo se puede arruinar». Valentina solo asintió, pero en su corazón nació una determinación: tenía que saber qué se escondía detrás de esa puerta. Esa mañana, una llovizna caía desde el amanecer. El suelo estaba embarrado, el aire era húmedo y el cielo parecía contener algo pesado. El bodegón aún no había abierto. Elvira se fue al mercado con un paraguas grande. «Cuídame el boliche, Valen. Vuelvo en un rato», dijo antes de desaparecer en la esquina. Tan pronto como los pasos de su tía se perdieron, Valentina se quedó un largo rato frente a la puerta de la cocina, cerrada a cal y canto. En el colgador, cerca del comedor, la pequeña llave plateada colgaba en silencio. Su corazón latía con fuerza. Sabía que lo que iba a hacer era peligroso, pero la curiosidad ya había vencido al miedo. Sus manos temblaban al girar la llave. Se oyó un pequeño clic. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido suave de las bisagras. El aire del interior la golpeó. No era solo olor a especias, sino también algo penetrante, un olor a sangre y metal. Se tapó la nariz instintivamente. Dentro de la habitación, una pequeña bombita colgaba, iluminando débilmente una olla enorme sobre un fogón de leña. El vapor todavía subía, aunque el fuego estaba apagado. Valentina entró despacio, recorriendo la habitación con la mirada. Ollas grandes con salsa amarillenta, varios recipientes de plástico en el suelo, y sobre una larga mesa de madera, una hilera de cuchillos de varios tamaños. Todos afilados, ordenados y relucientes. Demasiado limpios para la cocina de un bodegón de barrio. Se agachó para mirar un recipiente grande debajo de la mesa. Dentro había carne cruda de un color rojo oscuro, casi violáceo. Aún estaba húmeda, pero su forma era extraña. No se parecía a los cortes de vaca o de cerdo. Su superficie era lisa, casi como piel humana. Valentina tragó saliva, intentando pensar con lógica. «Capaz es cerdo, solo eso», murmuró. Pero incluso su propia voz sonaba poco convencida. De repente, sus ojos captaron algo en el fondo del recipiente. Un largo cabello negro pegado a la carne. Cabello humano. Valentina retrocedió de un salto, chocando contra la mesa y haciendo que una cuchara de metal cayera con un estrépito ruidoso. Entró en pánico. Cerró el recipiente y corrió fuera de la cocina, cerrando la puerta rápidamente. Su respiración era agitada, su corazón golpeaba con fuerza. Corrió a su habitación, cerró la puerta y se sentó en el suelo, agarrándose la cabeza. «No es humano, seguro que no es humano», se repetía una y otra vez, pero la imagen del cabello pegado al trozo de carne la perseguía. Al mediodía, Elvira volvió del mercado de Tapiales con varias bolsas de plástico grandes. «Del mercado», dijo despreocupadamente con una sonrisa. «La carne está fresquita. Esta noche seguro que se llena». Valentina fingió una sonrisa, aunque tenía las manos heladas. Observó a su tía cortar la carne con destreza sobre una gran tabla de madera. Sus movimientos eran tranquilos. Demasiado tranquilos. Cada corte que caía producía un sonido sordo y blando. Esa noche, el bodegón volvió a llenarse. Los clientes elogiaban el sabor del estofado, diciendo que estaba más increíble que nunca. «Doña Elvira, ¿cuál es el secreto?» «La carne está tiernísima, no parece de vaca», comentó un camionero entre risas. Elvira solo sonrió. «Secreto de la casa, don. Si se lo cuento, después no va a querer comer más». Todos se rieron. Excepto Valentina, que estaba de pie, rígida, cerca de la caja. Esas palabras le perforaron los oídos como una amenaza velada. Cada vez que miraba un plato de estofado caliente servido, sentía náuseas. Recordaba el cabello negro en el recipiente esa mañana. Casi vomitó, pero se contuvo.
Unos días después, la noche cayó rápidamente. El viento traía olor a humedad y el sonido lejano de la lluvia. El bodegón comenzaba a vaciarse. Solo quedaban 2 clientes en una esquina, comiendo mientras bromeaban. Valentina limpiaba una mesa, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la cocina. Elvira estaba allí de pie, mirando la olla grande con la vista perdida. Valentina vio a su tía susurrar en voz baja, como si hablara con alguien invisible. Tranquilo, ya falta poco para terminar. ¿Les gusta el sabor? No. Seguro que les gusta. Esas palabras hicieron que la sangre de Valentina se helara. ¿Con quién estaba hablando? Cuando los últimos clientes se fueron, Valentina caminó hacia el salón. Quería enfrentarla, preguntarle directamente. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Elvira la miró con una sonrisa amable. ¿Estás cómoda viviendo acá, nena? Sí, tía. Siempre está lleno. Tu bodegón es un éxito. Elvira sonrió vagamente. Si algún día te enterás de algo que no deberías saber, no me odies, Valen. El rostro de su tía parecía triste, pero sus ojos estaban vacíos. Como si no le estuviera hablando a su sobrina, sino a sí misma. Esa noche, Valentina no pudo dormir. La lluvia volvió a caer, golpeando el techo de chapa con un sonido monótono. Fuera de la ventana, oyó abrirse la puerta trasera. Se oyeron pasos lentos atravesando el salón. Se levantó y caminó descalza hasta la ventana de su habitación. Desde allí, vio una escena que le congeló la sangre. Elvira, con el mismo piloto gastado, arrastraba un saco enorme desde la cocina hacia el patio trasero. El saco era más grande que los anteriores. Cada vez que se movía, se oía un sonido húmedo, como de carne cruda. Un relámpago iluminó el cielo. Por un instante, Valentina vio manchas rojas goteando desde la parte inferior del saco. Se tapó la boca para reprimir un grito. Elvira se detuvo cerca del gallinero derrumbado. Se inclinó, cavó la tierra con una pala pequeña y luego enterró algo del saco. La lluvia ahogaba todos los sonidos, pero Valentina aún podía ver claramente sus movimientos. Lentos. Llenos de costumbre. Cuando terminó, Elvira se quedó quieta unos segundos, mirando el agujero en la tierra, y luego volvió a la casa sin mirar atrás. Valentina cerró la ventana rápidamente. Su cuerpo temblaba violentamente. Se sentó en la cama, aferrando la manta mientras las lágrimas caían sin que se diera cuenta. ¿Qué acabo de ver?, susurró. La noche se sintió larga y fría, y en su cabeza la misma pregunta giraba sin respuesta: ¿qué era lo que realmente cocinaba doña Elvira cada noche? A la mañana siguiente, el sol apareció tímidamente detrás de las nubes grises. Valentina miró la gran olla en la cocina, que ya estaba de nuevo llena de una salsa amarillenta y olía a especias. No había rastro de sangre, ni sacos. Todo estaba limpio, como si nada hubiera pasado. Elvira la saludó con una sonrisa cálida, como siempre. Buen día, nena. Hoy ayúdame adelante, ¿sí? Yo tengo que preparar la carne. Valentina solo asintió. Ahora sabía que detrás de esa sonrisa había un secreto enorme esperando ser descubierto. Y juró para sus adentros que la noche siguiente averiguaría la verdad, costara lo que costara. Aquella noche, el cielo sobre la matanza estaba cubierto de nubes grises. El viento traía un pesado aroma a lluvia que se colaba por las rendijas del techo de la casa de Elvira. En el salón, Valentina estaba sentada al borde de su cama, mirando el suelo en silencio. El tintineo de una cuchara desde la cocina volvía a oírse, lento, repetitivo. Como alguien cortando algo con mucho cuidado. Ya no podía soportar la mezcla de curiosidad y miedo que se había apoderado de ella. Todas las señales eran claras: los sacos de arpillera, el olor a hierro en la cocina, el color inusual de la carne. Esa noche, Valentina estaba decidida a descubrir la verdad. Ya no le importaba si Elvira se enojaría o no. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, los ruidos de la cocina cesaron.
La luz del salón se apagó y solo quedó el resplandor de la luna que se filtraba por una pequeña ventana. Valentina esperó unos minutos, asegurándose de que la casa estuviera completamente en silencio. Luego se levantó y abrió la puerta de su habitación lentamente. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos. Caminó conteniendo la respiración hacia la cocina. La llave colgaba en su lugar habitual, cerca del estante de los platos. Sus manos temblaban al tomarla. Esta vez no había vuelta atrás. Giró la llave lentamente y abrió la puerta. Un aire frío se escapó, mezclado con un olor rancio y penetrante. La luz de la cocina seguía encendida, muy tenue. Las ollas grandes estaban sobre el fogón, pero lo que llamó su atención no fueron las ollas, sino un gran freezer horizontal en un rincón. Era blanco, descolorido, con una mancha amarronada en la parte inferior. El zumbido del motor era suave, pero le erizó la piel. Se acercó, paso a paso, con el corazón latiéndole con fuerza, como si su cuerpo supiera que algo horrible la esperaba dentro. Tragó saliva, agarró la manija del freezer y lentamente levantó la tapa. El aire helado le golpeó la cara. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Dentro, entre bloques de hielo, Valentina vio algo que no debería estar en la cocina de nadie. Una mano humana, con las uñas intactas y los dedos rígidos, congelada. A su lado, grandes trozos de carne envueltos en plástico transparente revelaban una forma demasiado parecida a la de un cuerpo humano. Había una curva que parecía un hombro, fragmentos de piel, incluso un poco de vello pegado en un extremo. Valentina se tapó la boca para contener un grito que estuvo a punto de estallar. Sus lágrimas cayeron sin que se diera cuenta. Retrocedió varios pasos, casi cayéndose. No puede ser. Esto no es real. No puede ser. Pero el olor metálico, el frío del freezer y lo que veían sus propios ojos no podían mentir. Era carne humana. En ese momento, una voz grave sonó detrás de ella. «Nena, ¿por qué abriste eso?» Valentina se giró lentamente. En el umbral de la puerta estaba Elvira. Su rostro estaba medio cubierto por la sombra, pero sus ojos estaban fijos, clavados en Valentina. En su mano todavía sostenía un pequeño cuchillo de cocina. La punta brillaba bajo la luz de la bombita. «Tía». «¿Qué es esto?», la voz de Valentina temblaba. «¿Quiénes son?». Elvira no respondió. Caminó lentamente y cerró el freezer con calma, como si no pasara nada. Su voz era baja. «Vos no entendés, nena. El mundo es cruel. Si no sos fuerte, te comen a vos». «Pero esto es gente, tía», exclamó Valentina, casi en un susurro. Las lágrimas caían. «Le vendemos carne humana a la gente. Se están comiendo a otras personas». Elvira la miró, y por primera vez en su vida, Valentina vio algo que nunca había visto en el rostro de su tía: desesperación. «Yo no maté a nadie», dijo con voz temblorosa. «Yo solo cocino». Al principio no sabía de dónde venía esa carne. Hasta que un día lo supe, pero para entonces ya era demasiado tarde. Valentina se abrazó a sí misma, temblando. Demasiado tarde. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, tía? Elvira se acercó y le agarró los hombros con fuerza. Escúchame bien. Yo tengo una deuda, nena. Una deuda enorme con un tipo, el turco, Ricardo. Él es el que trae la carne. Al principio pensé que era carne común, de algún matadero clandestino. Pero una noche vi lo que había en el saco. Y no pude hacer nada. Si me niego, me matan. Si denuncio, me acusan a mí. ¿Así que seguiste cocinando? Seguiste dándole de comer a la gente. Con esa carne, Valentina casi gritó. Elvira cerró los ojos. Sus lágrimas corrían. Sé que es un pecado, pero no tengo opción. Este bodegón es lo único que me queda. Si lo cierro, nos morimos de hambre.
Vos viniste acá, no quiero que sufras también. El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por el sonido de la lluvia que comenzaba a caer afuera, golpeando suavemente el techo de chapa. Valentina sollozaba. Tía, si la gente se entera. Si la policía se entera. Por eso no podés decirle a nadie, la interrumpió Elvira bruscamente, su voz subiendo de tono. Si la gente se entera, estamos acabadas. ¿Quién te crees que te va a creer? Yo no tenía malas intenciones. Los ojos de Elvira estaban inyectados en sangre, su voz era ronca. Esa carne no era mía, pero el pecado ya es mío. Yo solo quería sobrevivir. Valentina retrocedió. Sus lágrimas caían a raudales. Pero lo que hiciste no es sobrevivir, tía. Es matar, aunque no sea con tus propias manos. Elvira la miró fijamente durante un largo rato, y luego su voz se suavizó, como la de una madre que aconseja a su hija. Si me querés un poco, no abras la boca. Por favor, nena. ¿Por las dos? Valentina quería negarse, pero su cuerpo estaba débil, su mente daba vueltas. No podía imaginar la reacción del mundo si se supiera este secreto. Sin embargo, una cosa era segura, nunca más podría volver a comer ese estofado. Esa noche, la lluvia se hizo más intensa. Valentina se sentó en su habitación, acurrucada, mientras desde la ventana veía el agua mezclada con barro correr desde el fondo de la casa. El color del agua no era normal. Había un tinte rojizo oscuro entre los charcos. Ahora lo sabía. La pequeña casa en las afueras de La Matanza no era solo un hogar. Era una tumba vertical que cada noche tragaba carne humana para vomitarla de nuevo en forma de un plato delicioso elogiado por muchos. Y afuera, la lluvia seguía cayendo, como una plegaria sin respuesta. Una plegaria para que todo esto fuera solo un sueño. Pero Valentina sabía muy bien que no era un sueño. Era la realidad más cruel que jamás había experimentado. A la mañana siguiente, cuando el sol se asomaba tímidamente entre las nubes, el bodegón abrió como de costumbre. Los clientes llegaban, elogiando el sabor del estofado, que decían que estaba cada día más rico. Elvira sonreía amablemente, como si nada hubiera pasado, aunque sus manos temblaban ligeramente. Nena, alcánzame el laurel de la cocina, por favor, dijo con suavidad. La petición hizo que Valentina se congelara. La puerta de la cocina seguía cerrada con llave. Miró el rostro de su tía, que sonreía con dulzura, como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Con pasos temblorosos, caminó hacia la cocina. Cada paso se sentía pesado. Adentro, el freezer seguía allí, inmóvil como un monstruo dormido. Tomó las hojas de laurel rápidamente y salió sin volver a mirar. Y a sus espaldas, Elvira solo la observaba, para luego susurrar en voz baja, casi inaudible, no tengas miedo, nena. Ya vas a entender. Desde la noche en que vio la mano humana en el freezer, Valentina no volvió a dormir tranquila. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen aparecía, los dedos congelados, la piel pálida bajo la capa de hielo. Pero lo que más la atormentaba eran las palabras de Elvira, yo solo cocino. Los días siguientes, Valentina actuó con normalidad frente a los clientes, pero en secreto, comenzó a observar cada movimiento de su tía. Anotaba la hora en que salía por la noche, la dirección de sus pasos, incluso el ruido del motor de un auto que llegaba cerca de la madrugada. El patrón era siempre el mismo, una camioneta con lona se detenía brevemente, se oía el ruido de un saco arrastrado hacia la cocina y luego hacia el fondo de la casa. Una noche, Valentina se atrevió a espiar por una rendija de la ventana. La luz del patio era tenue, pero suficiente para ver a un hombre delgado con campera de cuero y gorra. Le entregó algo a Elvira, dinero, y luego 2 sacos grandes de la parte trasera de la camioneta. De uno de los sacos goteaba un líquido rojo sobre la tierra. Valentina contuvo la respiración, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía que ese hombre debía ser el turco Ricardo, el que su tía había mencionado. El que traía los pedidos.
Pero, ¿pedidos de dónde? A la mañana siguiente, Elvira se fue al mercado más temprano de lo habitual. Tan pronto como el portón se cerró, Valentina corrió a la parte trasera de la cocina. Empezó a cavar en la tierra cerca del gallinero, donde los sacos eran enterrados. La lluvia de la noche anterior había ablandado el suelo. Después de unas pocas paladas, un olor a podrido la golpeó. Valentina se tapó la nariz, pero siguió cavando. Pronto, la punta de una tela blanca apareció. Tiró suavemente y casi gritó. Dentro había un trozo de pierna humana, ya parcialmente descompuesta. Sus manos temblaban violentamente. Cayó sentada en el barro, tiritando. El mundo parecía dar vueltas. Con las fuerzas que le quedaban, volvió a tapar el agujero, como pudo. Esa tarde, una noticia del almacén de la esquina le heló la sangre. Don Atilio, el almacenero, contaba que un repartidor de carne llamado Javier, hijo de don Carlos, un cliente fiel del bodegón, había desaparecido hacía 2 semanas. Lo último que se supo de él es que conducía una camioneta negra por la zona de Villa Serina. Valentina casi se desmaya al oírlo. Javier. El nombre apareció en su cabeza junto a la imagen del saco ensangrentado de la noche anterior. De repente, todo cobró sentido. Esa noche, cuando el bodegón cerró, Valentina no se fue a dormir. Esperó a que los pasos de Elvira cesaran, luego encendió su celular y comenzó a grabar el sonido que venía de la cocina. La voz de su tía se oía claramente, hablando en voz baja, con calma. Turco, después te mando la parte de adelante. Lo de atrás todavía no está listo. No vengas tan temprano, los vecinos están empezando a sospechar. Valentina contuvo el aliento. Apretó el botón de grabar hasta que la voz se detuvo. Después, movió el archivo a una carpeta secreta. A la mañana siguiente, se encontró con don Carlos, que entró solo al local. El rostro del hombre estaba pálido, sus ojos hinchados. Doña Elvira, mi hijo no aparece, dijo en voz baja. Generalmente reparte carne de noche, pero ahora su celular está apagado. Elvira lo miró con compasión, tocándole el hombro. Tenga paciencia, Carlos. El mundo está peligroso, hay mucha gente mala. Valentina, de pie cerca de la caja, observaba el rostro de su tía. Esa sonrisa amable ahora parecía una máscara fría. Cuando don Carlos se fue, Valentina corrió a la parte de atrás conteniendo el llanto. Sabía la respuesta al misterio, pero su lengua estaba paralizada. La noche cayó rápidamente. Afuera, la lluvia volvía a caer con fuerza. Valentina miraba su celular, la grabación seguía guardada, con la hora y la fecha. Sus manos temblaban mientras escribía un mensaje a un viejo amigo, Gilán, un periodista freelance de Córdoba. Sé algo sobre un bodegón en Buenos Aires. Tengo pruebas, pero no me llames todavía. Apretó enviar y se quedó mirando la pantalla. Su respiración era pesada. Afuera, el sonido de un trueno retumbó, seguido por el ruido de pasos lentos desde el salón. Valentina apagó rápidamente el celular y fingió dormir. Por la rendija de la puerta de su habitación, vio la sombra de Elvira, de pie. La miraba. No salgas de noche, nena. La voz era suave, pero aterradora. La puerta se cerró lentamente. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Y por primera vez, Valentina supo que no solo vivía con la autora de un pecado, sino en medio de una cadena de muerte que seguía en marcha. Al día siguiente de que Valentina enviara el mensaje a Gilán, el ambiente en el bodegón El Secreto de doña Elvira cambió. La clientela empezó a disminuir. El rumor sobre la gente desaparecida en Villa Serina se extendió rápidamente. La gente comenzó a susurrar. Alguien dijo que el arroyo que pasaba cerca del riachuelo desprendía un olor extraño, como a carne podrida hervida durante mucho tiempo. Esa mañana, 2 hombres con camperas marrones entraron al bodegón. Se presentaron educadamente, el inspector Funes y el sargento Aguirre, de la comisaría de La Matanza.
Elvira los recibió con su sonrisa amable de siempre. Oficiales, por favor, siéntense. Les sirvo un estofado para entrar en calor. El inspector Funes sonrió levemente. Gracias, doña, pero solo venimos a hacerle un par de preguntas. Valentina estaba de pie detrás de la caja. Miraba a los tres. Sus manos temblaban mientras sostenía un vaso de té. Las preguntas comenzaron siendo triviales, desde cuando funcionaba el bodegón, quiénes la ayudaban, de dónde conseguía la carne. Elvira respondió a todo con fluidez. Hace mucho, oficial. La carne la compro en el mercado de Liniers. A veces me la trae un proveedor directo si le encargo. Un cliente de años. ¿Cómo se llama?, preguntó el sargento Aguirre. Elvira pareció pensar un momento. Si no me equivoco, don Dardo. Aunque a veces le dicen, el turco, Ricardo. Ese nombre hizo que Valentina bajara la cabeza rápidamente. Supo que los policías estaban anotando algo. El inspector Funes miró alrededor del local. Luego, sus ojos se detuvieron en la puerta cerrada de la cocina. ¿Podríamos ver la cocina, doña? Es solo una formalidad. La sonrisa de Elvira no cambió, pero la mano que sostenía un repasador se tensó ligeramente. Uy, mi cocina es un desastre, oficial. Pero si es necesario, pasen. Abrió la puerta lentamente. Por la estrecha abertura, se escapó un fuerte aroma a especias mezclado con un olor metálico y rancio. El inspector Funes echó un vistazo rápido al interior, vio la olla grande, los utensilios de cocina y el freezer blanco en la esquina. Nada parecía fuera de lo común a simple vista. Está bien, doña. Es suficiente, dijo, cerrando su libreta. Unos minutos después, se despidieron cortésmente. Pero antes de salir, el inspector Funes miró directamente a Valentina. Fue una mirada breve, como si dijera, sé que escondes algo. Tan pronto como el patrullero se alejó, Elvira cerró la puerta de golpe, girando la llave 2 veces. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos, normalmente serenos, ahora parecían afilados y oscuros. Valentina, la llamó en voz baja. ¿Escuchaste algo de lo que dijeron? Valentina tragó saliva. No mucho, tía. Mejor, dijo Elvira, dándole una palmada en el hombro. No te metas en asuntos de grandes. Sin embargo, esa noche, Valentina no podía dejar de pensar en la mirada del inspector Funes. Era como si el policía supiera que había algo detrás de las paredes limpias de esa cocina. Cerca de la medianoche, Elvira se sentó en el salón, apagando las luces del bodegón antes de lo habitual. Desde su habitación, Valentina vio a su tía sosteniendo un viejo teléfono, hablando en voz baja pero tensa. No vengas todavía. La yuta anda dando vueltas. Guarda la mercadería. Sí, en el lugar de siempre. Espero noticias. Su tono de voz era diferente, frío, lleno de presión. Después de colgar, Elvira miró hacia la habitación de Valentina. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Valentina bajó la vista rápidamente, fingiendo dormir. Poco después, oyó pasos que se acercaban. Luego, golpearon suavemente la puerta de su habitación. Valen. Valentina contuvo la respiración, sin responder. No salgas de noche, nena. El mundo de afuera ahora es peligroso. Los pasos se alejaron lentamente. Afuera, la lluvia caía a cántaros, ahogando todos los sonidos. Pero entre el golpeteo, Valentina oyó algo más. El motor de un auto deteniéndose frente a la casa. Espió por la ventana. La camioneta con lona de nuevo, como en las noches anteriores. Un hombre bajó y le entregó algo a Elvira. Pero esta noche Elvira no bajó ningún saco. Solo aceptó un sobre grande y luego señaló en dirección al arroyo detrás de la casa. El hombre asintió y se fue sin hacer ruido. Valentina grabó todo desde la ventana. Su corazón latía con fuerza.
Esto era más grande que un simple secreto de cocina, esto involucraba una red oscura. Cuando Elvira cerró la puerta y echó llave desde adentro, Valentina retrocedió a su cama. Miró la pantalla del celular, que seguía grabando, y susurró tan bajo que apenas se oyó entre el ruido de la lluvia: si no salgo de acá, al menos alguien sabrá lo que pasó. Y afuera, entre la lluvia torrencial y los relámpagos, el arroyo corría lentamente, arrastrando el olor a podrido desde la parte trasera del bodegón, como si guardara un secreto que había estado enterrado demasiado tiempo. Al día siguiente, el cielo de la matanza amaneció gris. El bodegón El Secreto de Doña Elvira no estaba tan concurrido como de costumbre. La gente comenzaba a evitar el lugar después de que la noticia del hallazgo de un saco con restos humanos en un afluente del riachuelo se difundiera por la radio local. Aunque no había pruebas directas, el nombre de Elvira empezaba a mencionarse en los susurros de los vecinos. Esa mañana, Elvira abrió el bodegón como si nada, cocinando su estofado con una calma aterradora. Valentina ayudaba adelante, pero su mirada estaba perdida. Sabía que la policía volvería. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Cerca del mediodía, 2 patrulleros se detuvieron frente al local. Esta vez no venían a comer. El inspector Funes y su equipo entraron con rostros serios. Doña Elvira, necesitamos revisar su cocina más a fondo. Hay una nueva denuncia de los vecinos, dijo con tono seco. Elvira miró a su alrededor. Por un momento, su mirada se cruzó con la de Valentina. Había algo en sus ojos, no era enojo, sino resignación. Asintió lentamente. Pasen, oficial. Mi cocina está abierta para quien sea. Caminó delante de ellos y abrió la puerta de la cocina con manos temblorosas. Tan pronto como la llave giró, el aroma a especias mezclado con hierro volvió a inundar el aire. El gran freezer en la esquina seguía en su lugar, pero algo había cambiado. El cable de electricidad estaba desenchufado y en el suelo había una pequeña mancha de hollín. El inspector Funes se agachó para examinarla y luego levantó la cabeza. ¿Estuvo limpiando la cocina, doña? Elvira sonrió levemente. Solo quería ordenar un poco, para que no piensen que está sucia. ¿Y por qué está apagado el freezer? Se rompió, oficial. Un cortocircuito anoche. Valentina, de pie en la puerta, se sentía rígida. Quería hablar, pero no podía abrir la boca. El inspector Funes la miró de reojo y luego volvió a dirigirse a Elvira. Bien, vamos a tomar algunas muestras de aquí para analizarlas. Elvira solo asintió, pero Valentina vio que su mano, oculta detrás del repasador, temblaba violentamente. La policía tomó algunas fotos y se fue sin decir mucho más. Tan pronto como los patrulleros se alejaron, Elvira cerró la puerta con fuerza y giró la llave 2 veces. La habitación quedó en silencio. Valentina miraba a su tía, que estaba de pie, inmóvil, frente al freezer. «Tía, ¿qué hiciste?». Su voz era apenas un susurro. Elvira se dio la vuelta, con el rostro pálido. «No pueden saberlo, nena. En cuanto abran eso, estamos perdidas. Pero esa prueba es importante. La gente merece saber la verdad». Elvira se acercó, con los ojos enrojecidos. «La verdad a veces es más peligrosa que la mentira. He vivido lo suficiente para saberlo». Esa noche, Elvira no durmió. Se sentó en la cocina, mirando la gran olla ya vacía. Valentina la observaba en silencio desde el pasillo. En su mano, Elvira sostenía una botella de queroseno y una caja de fósforos. «Tía, ¿qué vas a hacer?». Valentina corrió hacia ella. Pero Elvira la miró con la vista perdida. «Este pecado es demasiado grande, nena. Solo el fuego puede limpiarlo». «No, tía, no lo hagas». Pero el sonido de un fósforo encendiéndose se oyó primero. En un instante, el fuego prendió en una cortina de la cocina, saltando a un estante de madera y al combustible derramado. Las llamas crecieron rápidamente, salvajes. Valentina gritó, tirando del brazo de Elvira. «Salgamos de acá,
Ahora. Déjame acá, Valen, se negó Elvira. Pero el fuego ya lamía el suelo, obligándolas a retroceder. El humo llenó la habitación. Los ojos les ardían, les costaba respirar. Con las fuerzas que le quedaban, Valentina arrastró el cuerpo de su tía hacia la puerta trasera. El calor le quemaba la piel, pero siguió tirando hasta que finalmente salieron al patio. Algunos vecinos ya gritaban, tirando agua con baldes. Tan pronto como llegaron al suelo mojado, Elvira tosió con fuerza. Estaba pálida, con parte del pelo quemado. Miró el bodegón en llamas, con los ojos vidriosos. Que todo se acabe acá, nena. Que no quede nada, susurró débilmente. Valentina le tomó la mano, llorando. El fuego rugía detrás de ellas, consumiendo toda la cocina y el freezer que contenía. Unos minutos después, el sonido de las sirenas de los bomberos resonó. Pero ya era demasiado tarde. El bodegón El secreto de Doña Elvira y todos sus secretos desaparecían en las llamas. Cuando el fuego se extinguió, solo quedaban escombros negros. Y entre las ruinas, se encontró un cuerpo calcinado, irreconocible. Valentina estaba de pie entre los vecinos, con el rostro bañado en lágrimas. No sabía quién se había quemado, si su tía o algo más oscuro que intentaba borrar sus huellas. Pero en su corazón sabía una cosa, el fuego no había destruido la verdad. Solo había cubierto temporalmente un pecado que aún no había terminado de pagarse. A la mañana siguiente, el olor a quemado todavía flotaba en el aire de Villa Serina. Del bodegón El secreto de Doña Elvira solo quedaban escombros negros y humeantes. Los vecinos se paraban en la calle, susurrando, mirando las ruinas del que fuera el lugar más concurrido del barrio. Algunos sentían lástima, otros alivio. Valentina estaba sentada en el borde de una ambulancia, envuelta en una manta gris. Su cara estaba cubierta de hollín, sus ojos vacíos miraban el humo que todavía se elevaba. Frente a ella, 2 policías inspeccionaban el lugar del incendio. Uno de ellos, el inspector Funes, se acercó con rostro serio. Señorita Valentina, su voz era tranquila pero penetrante. Encontramos un cuerpo en la cocina. Necesitamos identificarlo. Creemos que es el cuerpo de su tía, pero aún no podemos confirmarlo. Valentina miró al suelo, sus labios temblaban. Mi tía. Ella estaba adentro cuando empezó el fuego. Intenté sacarla pero... Su voz se quebró. Las lágrimas cayeron. El inspector Funes le dio una palmada en el hombro. Nos aseguraremos. Pero hay algo extraño. También encontramos algo debajo del piso de la cocina. La tierra había sido removida recientemente. Valentina levantó la cabeza. Su corazón latió con fuerza. ¿Qué encontraron, inspector? Funes suspiró. Restos óseos. Todavía los estamos analizando en el laboratorio forense. Valentina se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo temblaba. Todo lo que había temido ahora salía a la superficie. 2 días después, los resultados llegaron. La policía confirmó que los huesos encontrados bajo el piso eran humanos, de un adulto. Y lo más sorprendente, el cuerpo quemado en la cocina no era el de Elvira. El rostro de Valentina palideció al oír la noticia. No puede ser. Yo la vi, estaba en la cocina. El inspector Funes negó con la cabeza lentamente. Encontramos joyas y trozos de tela que pertenecen a otra persona. Parece que alguien preparó todo para que pareciera un accidente. Esas palabras se clavaron en Valentina como un cuchillo. Alguien había planeado el incendio, no para matar a Elvira, sino para hacer creer que estaba muerta y borrar todas las pruebas. Esa noche, Valentina volvió a la casa a medio quemar, acompañada por la policía. Desde los restos de la cocina ennegrecida, vio los restos del freezer derretido, el metal retorcido como la boca de un monstruo muerto. Entre las cenizas, vio algo brillar, un pequeño colgante en forma de jazmín. Lo recogió. Era de Elvira, siempre lo usaba.
Su corazón se estremeció. Si el colgante estaba aquí, significaba que Elvira no había muerto en esa cocina. Unos días después, Valentina fue citada a la comisaría para declarar. Entregó la grabación de voz, las fotos de los sacos y el último mensaje de su tía. Todas las pruebas que había guardado en secreto finalmente salieron a la luz. La policía comenzó a investigar la red de proveedores de carne clandestina, supuestamente liderada por el turco Ricardo. Pero la investigación no fue fácil. El hombre desapareció sin dejar rastro y nadie sabía dónde había ido Elvira. Una noche, después de volver al departamento alquilado temporalmente, Valentina abrió su celular. Había un mensaje nuevo de un número desconocido. Nena, no me busques. Todo va a estar bien. A veces el fuego no es para destruir, sino para salvar. Leyó el mensaje una y otra vez. La al final no dejaba lugar a dudas. Elvira seguía viva. Miró por la ventana. La lluvia caía lentamente afuera, recordándole las noches oscuras cuando el secreto aún estaba oculto. Ahora el secreto se había quemado junto con el bodegón, pero no había desaparecido. Solo se había movido, siguiendo a alguien que todavía andaba suelto. Y a lo lejos, en la curva del camino que llevaba al riachuelo, Valentina vio la silueta de una mujer con un pañuelo negro, de pie bajo un paraguas, mirándola por un instante antes de desaparecer entre la niebla y la lluvia. Valentina contuvo la respiración. Conocía esa sombra. Su tía no estaba muerta. Y la historia del estofado de sangre aún no había terminado. Una semana después del incendio, la vida de Valentina se convirtió en una serie de pesadillas interminables. Vivía en un pequeño departamento en el borde de la General Paz, bajo protección policial. Pero cada noche oía los mismos sonidos, el mortero de piedra, cuchillos afilándose y el olor a especias quemadas que se colaba hasta en sus sueños. Esa tarde, el inspector Funes llegó con noticias. Señorita Valentina, hemos detectado actividad sospechosa en el mercado de Liniers, en la zona de la feria nocturna. Hay un nuevo puesto de guisos que abre de noche, y el nombre del proveedor es el turco Ricardo. La sangre de Valentina pareció detenerse. ¿Así que sigue vivo? Funes asintió. Y lo más probable es que doña Elvira esté con él. Esa noche, Valentina insistió en unirse a la redada. No podía quedarse de brazos cruzados. Con una campera y un barbijo, se hizo pasar por una compradora junto a dos oficiales de civil. La feria nocturna de Liniers era un caos de olores a pescado y carne cruda. En el rincón más alejado, entre puestos viejos con luces tenues, vio un cartel de madera que decía, guiso nocturno, receta ancestral. Sus manos temblaron. La caligrafía era idéntica a la del cartel de su tía. Se acercaron. Detrás de una mesa de madera, un hombre con campera de cuero negra pesaba carne. Tenía el rostro demacrado, ojos afilados, el turco Ricardo. Pero lo que casi hizo que Valentina soltara su bolso fue la figura detrás de la mesa, Elvira. Su tía parecía más delgada, con el rostro parcialmente cubierto por un barbijo. Pero esos ojos, los ojos que antes estaban llenos de afecto, seguían siendo los mismos, solo que ahora se veían fríos y vacíos. Valentina se escondió detrás de un carro de frutas. Desde allí, oyó una conversación en voz baja entre ellos. Turco, el stock de la matanza se acabó. Si queremos seguir, necesitamos material nuevo. Tranquila, doña. Esta noche llega un envío de Moreno. Es seguro, nadie sabe nada. Sus voces hicieron que Valentina quisiera gritar. Todo lo que se había quemado en el bodegón era solo una distracción. Seguían con su negocio prohibido en otro lugar. De repente, Elvira dejó de pesar la carne. Su mirada se desvió hacia la sombra donde se escondía Valentina. Como si su instinto le dijera algo. Nena. ¿Estás ahí? Su voz fue baja pero clara. Valentina se quedó helada. El oficial a su lado le hizo una seña para que retrocediera.
pero antes de que pudieran moverse, el turco Ricardo se giró, sospechando. «¿Quién anda ahí?», dijo, agarrando una cuchilla. De repente, el ambiente del mercado cambió. Los visitantes comenzaron a alejarse. Varios puesteros cerraron sus locales. El inspector Funes apareció entre la multitud, mostrando su placa. «Policía. Nadie se mueva». El turco Ricardo intentó escapar, pero otros 2 oficiales lo interceptaron. Mientras tanto, Elvira no se movió. Se quedó de pie, mirando a Valentina, que ahora salía de su escondite. Sus miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse. «Tía», la voz de Valentina temblaba. «¿Por qué? ¿Por qué no paraste?». Las lágrimas corrían por las mejillas de Elvira, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. «¿No entendés, nena? Una vez que entras en este mundo, no hay salida. Ya estoy demasiado metida». El inspector Funes se acercó, poniéndole las esposas a Elvira. Pero ella no se resistió. Solo miró a Valentina una última vez y susurró: «Perdón. Pero hasta el pecado necesita un heredero». Después de eso, bajó la cabeza y caminó hacia el patrullero junto con Ricardo. Valentina se quedó inmóvil, llorando en silencio. Bajo las luces parpadeantes del mercado, vio los restos de manchas rojas en la mesa donde se pesaba la carne. El olor era el mismo, una mezcla de especias y metal. Y cuando el patrullero se los llevó, Valentina supo una cosa: el incendio del bodegón no fue el final. Fue solo un nuevo capítulo de una receta de estofado que nunca moría. Esa noche, en medio del bullicio del mercado que comenzaba a disolverse, se prometió a sí misma que este secreto tenía que terminar de verdad, aunque tuviera que descender a la misma oscuridad para borrarlo. 2 semanas después del arresto en Liniers, el caso del estofado de carne humana sacudió a toda la provincia de Buenos Aires. Los medios nacionales transmitían la noticia a cada hora. Los rostros de Elvira y el turco Ricardo aparecían en las pantallas de televisión, etiquetados como el dúo del guiso macabro de la matanza. Sin embargo, para Valentina, las noticias no traían alivio, solo un vacío. Cada noche recordaba la última mirada de su tía en el mercado, vacía, resignada, pero también como si ocultara algo más. Intentaba calmarse pensando que todo había terminado. Pero cuando el inspector Funes fue a verla esa tarde, su rostro serio hizo que el pecho de Valentina volviera a oprimirse. «Señorita Valentina», dijo en voz baja. «Acabamos de recibir los resultados del laboratorio. La carne que vendían en el puesto de Liniers era humana, pero no de víctimas nuevas. Todo provenía de un stock antiguo, de un depósito especial en la matanza». Valentina lo miró, sorprendida. «¿Un depósito especial?». «Sí. Estamos seguros de que hay otro lugar además del bodegón que se quemó. Un frigorífico clandestino». Pero Elvira no quiere hablar. 2 días después, la policía le pidió a Valentina que fuera a la comisaría para intentar hablar directamente con Elvira. Esperaban que el vínculo familiar pudiera hacerla hablar. La sala de interrogatorios era pequeña y fría. Elvira estaba sentada con las manos esposadas. Parecía mucho más vieja de lo que era. Cuando Valentina entró, la mujer sonrió débilmente. «Nena, estás muy flaca. ¿Todavía me tenés miedo?». Valentina no respondió. Se sentó frente a ella, mirándola fijamente. «Tía, necesitan saberlo todo. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? ¿Dónde está guardado el resto de la carne?». Elvira bajó la cabeza, apretando los puños. «¿Crees que yo empecé todo esto? Yo solo cocino, nena. Nunca maté a nadie». «¿Entonces quién?». Se quedó en silencio un largo rato y luego susurró: «Ricardo es solo un intermediario. Hay gente por encima de él. Gente rica, gente con poder. Les encanta este estofado. Dicen que la carne humana, cocinada a fuego lento con ciertas especias, puede alargar la vida». Valentina se quedó paralizada.
Esas palabras sonaban como un cuento de locos. Pero la forma en que Elvira lo dijo, tranquila y segura, le erizó la piel. «Tía, ¿quién es esa gente?» Elvira sonrió con amargura. «Si te lo digo, la primera en morir sos vos». El inspector Funes, que observaba desde detrás del espejo, miró a Valentina con preocupación, haciéndole una seña para que parara. Pero Valentina se negó a rendirse. «Tía, por favor. Solo quiero que todo esto termine». Elvira la miró fijamente y luego se recostó en la silla. «Si queréis que todo termine, anda a la vieja casa a orillas del riachuelo. Al galpón de atrás. Pero tené cuidado, nena. Algunos secretos es mejor que sigan enterrados». Fue la última frase que dijo antes de que los oficiales sacaran a Valentina de la habitación. Esa noche, desobedeciendo las órdenes de la policía, Valentina decidió ir sola al lugar que le habían indicado. La casa estaba abandonada a orillas del río, con algunas paredes quemadas por el incendio. Detrás de la casa había un pequeño galpón con un candado viejo. Con manos temblorosas, Valentina rompió el candado y abrió la puerta. Un aire helado la golpeó, trayendo un olor rancio y familiar. Dentro, vio varios freezers grandes, ordenados. Algunos todavía funcionaban con un pequeño generador en una esquina. Abrió uno por uno. El primero estaba vacío. El segundo también. Pero en el tercero, vio frascos de vidrio grandes con un líquido espeso y algo flotando dentro. Pequeños trozos, como carne en conserva. Entre un montón de papeles sobre una mesa, había un viejo libro de tapas negras. En la primera página decía, «Receta para la vida eterna, el secreto del guiso de Elvira». Valentina pasó las páginas con manos temblorosas. Allí estaba escrita la mezcla de especias y carne humana de menos de 30 años. Su cuerpo se puso rígido. Cerró los ojos, tratando de no vomitar. Pero entre el miedo y el asco, se dio cuenta de que esto no era solo un crimen. Era un ritual heredado. Una receta creada por razones más oscuras que el dinero. Afuera del galpón, se oyó el motor de un auto. Las luces iluminaron el camino. Alguien venía. Valentina apagó rápidamente la linterna y se escondió detrás de un freezer. Se oyeron pasos que se acercaban, firmes, decididos. Luego, una voz masculina, baja pero clara. Doña Elvira ya cantó. Ahora toca limpiar todo. Valentina contuvo la respiración. Conocía esa voz. La voz de el turco Ricardo. Y esa noche, entre el olor a sangre y especias en descomposición, se dio cuenta de que su tía no había mentido. Había alguien mucho más peligroso detrás de todo esto. Los pasos de el turco Ricardo se acercaban. Valentina contenía la respiración detrás del freezer, su corazón golpeaba con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. La puerta del galpón se abrió de par en par. El haz de una linterna cortó la oscuridad. El olor a queroseno mezclado con el hedor rancio de la sangre llenaba el aire. Doña Elvira ya abrió la boca, la voz de Ricardo era fría. Ahora solo queda borrar todas las huellas. Ricardo caminaba lentamente, cada paso resonando en el suelo de cemento húmedo. En su mano llevaba un bidón de nafta. Valentina se mordió el labio, conteniendo el miedo. Sabía que si ese hombre la encontraba allí, todo habría terminado. El hombre se detuvo frente a la mesa. Abrió el libro de tapas negras que Valentina acababa de leer. Miró las páginas, murmurando para sí, receta para la vida eterna. Manga de locos. Luego, arrojó el libro al suelo y comenzó a rociar nafta por todo el galpón. El olor penetrante llenó el aire al instante. En ese momento, Valentina se dio cuenta, Ricardo no pretendía salvar nada, quería destruirlo todo. Pero antes de que pudiera encender el fuego, algo vibró en el bolsillo de Valentina, su celular. Una breve notificación rompió el silencio. Ricardo se giró de golpe. ¿Quién anda ahí?
Ella contuvo el aliento, pero ya era tarde. Ricardo corrió hacia el origen del sonido. Pateó el freezer, abriendo la puerta. Vio a Valentina acurrucada en la sombra, con el rostro pálido. Ah, así que eras vos. Una sonrisa fría apareció en su rostro. La nena mimada de doña Elvira. La agarró bruscamente, tirándola al suelo. ¿Creías que podías meterte en asuntos de grandes? ¿Sabés cuánta gente murió por esta receta? Valentina intentó levantarse, mirándolo directamente a la cara. Vos los mataste a todos, Ricardo. Vos y mi tía son iguales. Ricardo se rió secamente. Iguales no, nena. Yo solo soy un laburante. Yo no cocino, solo entrego la mercadería para los que pagan bien. ¿Sabés quiénes se comen ese guiso? Los ricos, los poderosos. Acercó su rostro, su voz se convirtió en un susurro. Si hablas, no solo vas a morir, te van a hacer desaparecer como a todos los que alguna vez supieron demasiado. Pero en medio de la amenaza, Valentina vio algo en un rincón, un gran frasco de vidrio con un líquido transparente. Recordó lo que leyó en el libro, una mezcla de etanol y especias para conservar. Sin pensarlo, agarró el frasco y golpeó la cabeza de Ricardo con todas sus fuerzas. El frasco se rompió. El líquido le salpicó la cara. Ricardo gritó, tapándose los ojos, y retrocedió tambaleándose. Valentina corrió inmediatamente fuera del galpón, encendió su celular y envió un mensaje de emergencia al inspector Funes. Estoy en el galpón detrás de la casa del riachuelo. Ricardo está aquí. Ayuda. Detrás de ella, volvió a oír los pasos pesados. Ricardo se había levantado, gritando de rabia, con la cara cubierta de sangre y productos químicos. ¿Crees que te vas a escapar? Agarró una caja de fósforos y encendió uno. El fuego prendió instantáneamente en la nafta derramada. En un segundo, el galpón estaba en llamas. Valentina corrió hacia afuera, sin aliento. El humo negro se elevaba hacia el cielo, seguido de pequeñas explosiones desde el interior del galpón. Detrás de las llamas, la sombra de Ricardo pareció seguir de pie por un momento, y luego se desplomó. Unos minutos después, las sirenas de la policía se oyeron cada vez más cerca. El inspector Funes saltó del auto, apartando a Valentina del fuego. Él está adentro, Valentina asintió débilmente. Ricardo. Quemó todo. Funes miró las llamas que seguían creciendo. Quizás este sea el final de todo. Sin embargo, Valentina miró hacia el río, detrás del galpón. Allí, entre la niebla del humo y la luz roja del fuego, había una silueta inmóvil. Una mujer con un pañuelo negro, mirándolos en silencio. Luego, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Tía, susurró Valentina, su voz apenas audible. Funes se giró. ¿Qué? Valentina miró al vacío. Elvira. Sigue viva. El viento de la noche traía el olor a quemado, mezclado con un perfume de especias. El fuego del galpón seguía consumiendo los restos de un pecado que no podía borrarse por completo. Y Valentina supo que,